Vamos a ver el segundo y el tercer punto de contextualización de la ficha de Moderna 2, que pertenece a Kant. Como vemos, en este momento hay unas nuevas ideas que van digamos, a conducir, a guiar el pensamiento, que son la de humanidad y civilización, la de progreso de la humanidad, la de educación o iluminación de la humanidad y la idea de naturaleza. Realmente lo que está sucediendo en este momento es que las personas que viven en el siglo XVIII y que están, digamos, imbuidos por el espíritu de la Ilustración, se dan cuenta de que esa es una época de la filosofía, que es una época, como pueden ver en el texto de D'Alembert, que es una época de efervescencia de los espíritus, donde todo es discutido, y eso es bueno. Recuerden que ya vimos anteriormente que precisamente esa idea de utilizar la razón va a ir en contra de hacer caso del principio de autoridad, que era algo característico de la Edad Media, ¿no? En el cuadro de la introducción a este segundo punto de contextualización tenéis como señalados como algo importante la confianza que se tiene en la razón. Cuidado, vamos a ver en el siguiente punto, repito que la razón no es la razón ni la razón, digamos, todopoderosa del racionalismo, ni la razón impotente del empirismo. Vamos a tener una razón nueva, un concepto de razón nuevo, ¿no? Que lo vamos a ver en el siguiente punto, en la siguiente diapositiva. Entonces les decía que vieran en el cuadro cómo tenemos como características del momento una confianza en la razón. Además tenemos un proceso de secularización del pensamiento, un proceso de, digamos, de separación del pensamiento, de la realidad, del pensamiento de lo que debe hacer el ser humano, de lo que es el ser humano, del pensamiento en general, respecto de lo que es la religión o el pensamiento religioso. Eso es lo que quiere decir precisamente la secularización del pensamiento, ¿no? La idea también está presente la idea de que la ciencia es algo útil, y también está presente, fijaros, lo podéis ver en ese cuadro, el ideal de progreso moral y social. No solo un ideal de progreso, no está solo presente un ideal de, digamos, de progreso material, en el sentido de progreso científico, ¿no? Sino que también la idea es que la utilización de la razón nos va a hacer mejores individualmente, mejores socialmente, más felices, ¿no? Y con una mejor vida, ¿no? La gente de esta época es consciente. Cuando decimos la gente de esta época, decimos un determinado tipo de personas, quizás un determinado tipo de intelectuales, ¿no? Les filósofos que hablábamos antes, ¿no? En la otra presentación. Son conscientes de que su época va a dividir la humanidad en dos grandes etapas. Por un lado, una etapa de oscuridad, que es la etapa anterior, y por otro lado, la etapa que es la que está entrando en ese momento, gracias a la razón precisamente, que es la etapa de la luz. Por eso también al siglo XVIII, que es el siglo de la Ilustración, se le llama el siglo de las luces. Recuerden, la luz de la razón que va a eliminar las tinieblas de la ignorancia, la superstición, etcétera, ¿no? Y precisamente esa luz, que es la que va a proporcionar, si se fijan, esta luz, que es precisamente la que nos va a proporcionar un sustento al ideal de progreso moral y social, es perdón, la que, digamos, va a atravesar todo el proceso de secularización del que hablábamos antes, todo el proceso de secularización del que hablábamos antes, de la vida y del pensamiento, y que va a llevar a un proceso de emancipación, de liberación. Lo que hablábamos en la anterior presentación de la utilización, aquel sapere aude de Kant, ¿no? De la utilización del propio entendimiento para guiar nuestra vida, ¿no? El tener esa audacia, ¿no?
En cuanto a lo que es digamos, las creencias religiosas, lo que va a predominar en este momento entre esta gente es fundamentalmente el deísmo, que va a proponer, aquí lo tenéis, que va a proponer una religión universal, digamos, depurada de rituales, de supersticiones, de sectarismos, de manipulación de la conducta y de la conciencia de las personas. Algo claro lo vamos a tener, por ejemplo, algo de esto, perdón, lo vamos a tener claro, por ejemplo, en Kant, ¿no? Con ese libro pequeñito que él tiene de la religión dentro de los límites de la mera razón. O sea, la idea es que, bueno, sí se va a creer en la existencia de un Dios, de ahí lo del deísmo, pero digamos que va a ser una creencia, digamos, muy limitada a aspectos racionales, ¿no? Decíamos entonces que en este segundo punto lo que nosotros vamos a tener que tener presente son las nuevas ideas que va a proporcionar la ilustración para poder pensar la realidad, para poder pensar el presente, su presente, ¿no? Y el futuro. Y ahí tenemos como importante, volvemos a decir, la idea de humanidad y civilización, de progreso y educación o iluminación de la humanidad, perdón, y la idea de naturaleza. Como puntos fundamentales, fijaros, perdón, vamos a tener relacionados ese ideal de progreso, lo estáis viendo aquí, ese ideal de progreso y la secularización, aquí lo estáis viendo, ¿sí? Con esta idea de humanidad y civilización, también con esa idea de proponer unos nuevos valores y por otra parte, fijaros, lo vamos a ver ahí con este segundo punto de progreso de la humanidad. En cuanto a la humanidad y civilización, los ilustrados consideran que hay una clara diferencia entre pueblos civilizados y pueblos que no son civilizados, que son bárbaros. Para ellos los pueblos civilizados son aquellos que cultivan la razón. Y esa es la idea, precisamente que el pueblo vaya hacia eso, hacia el cultivo de la razón, para poder acceder a un nuevo tipo de humanidad, fijaros, a un nuevo tipo de humanidad, que va a ser nuevo precisamente porque va a tener nuevos valores. Y esos nuevos valores van a ser valores, os lo vuelvo a señalar, van a ser valores seculares. Por tanto, van a ser valores propuestos por la propia razón y no por Dios, por la religión. Decíamos que también va a ser importante, porque además lo habíamos visto aquí, esa idea que es una constante de progreso de la humanidad. Cuando ellos están pensando siempre teniendo como marco conceptual el que la humanidad va a progresar, va a civilizarse, y todo eso gracias al uso de la razón, a la secularización del pensamiento, de la moral, ¿no? De la política. Y entonces en esta idea de progreso de la humanidad vamos a tener como muy importante, obviamente, la idea de progreso, obviamente, ¿no? Que va a ser algo muy característico de la época, y una nueva idea de la historia, una nueva idea de la historia que va a estar regida precisamente por esa idea de progreso. Es una concepción que va a considerar a la historia como algo que va cambiando hacia mejor. No como algo que va involucionando, sino que realmente nosotros lo que estamos viendo desde atrás hacia adelante, hacia ese momento, y lo que vamos a ver después, eso era lo que pensaban ellos, era una mejoría en todos los aspectos. Y siempre gracias a lo que hemos hablado, el uso de la razón, el uso, digamos, adulto, ¿no? de la razón, el sapere aude, la secularización, como hemos hablado. Por lo tanto, lo que ellos están viendo es una historia secularizada donde la humanidad lo que consigue es progresar y lo hace realmente negando lo que es la providencia, o sea, negando, digamos,
lo que es una ordenación del mundo según la voluntad de Dios, donde el ser humano no tiene nada que decir. Como ejemplo de esto tenéis ahí en los apuntes unas indicaciones de Condorcet, un ilustrado francés importante, que va a decir que la naturaleza no pone ningún tipo de límites al perfeccionamiento. Por lo tanto, lo único que tenemos que hacer es seguir digamos, esa senda de progreso para poder ir cada vez más y sin límite, cada vez más y sin límite progresando. Eso es precisamente a lo que lleva la educación o la iluminación de la humanidad. Ellos proponen, es propuesto por primera vez como algo totalmente revolucionario, y nosotros somos en ese sentido herederas y herederos de lo que ellos propusieron, una educación universal, o sea, para todas las personas y desde la infancia, porque entendían que mediante la educación se iba a conseguir la mejora moral del ser humano a nivel individual y también del ser humano a nivel social, o sea, del ciudadano. Y por lo tanto, mediante la educación, que era la que nos iba a proporcionar una iluminación de la humanidad, íbamos a conseguir una nueva humanidad, que era lo que iba a significar precisamente alcanzar la civilización. Si lo recordáis, lo tenemos aquí marcado, ¿no? Por último, hay que señalar que va a ser muy, muy importante para los ilustrados el concepto de naturaleza. Para ellos, el único punto de referencia que hay es el de naturaleza, o sea, no hay punto de referencia sobrenatural. O sea, tenemos ya que olvidarnos de todas esas ideas, digamos, oscuras, supersticiosas, ritualistas, ritualizadas, digamos, propuestas desde ámbitos que no son racionales para guiar el conocimiento de la realidad y guiar la conducta de los seres humanos. Por lo tanto, lo que tenemos, como les decía, es que la naturaleza va a ser el único punto de referencia, y en ese sentido se va a confirmar algo que ya vimos en la ficha de Moderna 1, perdón, que la ciencia ilustrada va a ser una ciencia autónoma respecto de Dios. Por lo tanto, desde el punto de vista científico, lo que nosotros vamos a tener es una negación de lo sobrenatural y, fijaros, lo que os decía antes, vamos a tener como único punto de referencia lo natural, la naturaleza. Por lo tanto, la idea de naturaleza va a estar subyacente, va a estar presente en todas las ideas de la Ilustración. En ese sentido, digamos que el estado natural a nivel político, a nivel moral, a nivel educativo, a nivel de valores, va a ser en principio un estado bueno, aceptable. Luego hay que hacer muchas modificaciones respecto a esto, ¿no? Porque la idea es que, digamos que este punto de vista natural va a tener un enfoque dinámico, que va a ser que todo eso vaya digamos, en una clara línea de progreso, ¿no? Y además, respecto a lo que es la ciencia, aquí, respecto a esto, tener en cuenta que el enfoque dinámico del que hablábamos antes, respecto a lo que es la ciencia del ser, de la naturaleza, va a seguir el modelo matemático del Renacimiento que ya vimos en Moderna 1. Como ya les anuncié con anterioridad, en repetidas ocasiones, tienen que tener claro a la hora de hablar de la razón en esta ficha, sea en el momento que sea. Quiero decir, comentando un texto de Kant, en el momento en que hablan de la razón kantiana, imagínense, que hablan de un texto tienen que comentar un texto de la crítica de la razón pura, bueno, pues en ese momento van a tener que hablar que la razón de la que está hablando Kant es una razón ilustrada y que por lo tanto va a tener
las características que les voy a detallar en esta diapositiva. Ya les decía con antelación, retomo, perdón, les decía con antelación que la razón ilustrada, y en este sentido esto va a suceder con la razón de Kant, no es la razón de los racionalistas ni es la razón de los empiristas. Esto quiere decir, así dicho de una manera muy simple, que no es la razón omnipotente, dogmática, diría Kant, de los racionalistas tipo Descartes, ni tampoco es la razón impotente, escéptica, de un Hume, ¿no? Nosotros lo que vamos a tener aquí es un nuevo modelo de racionalidad que no, fijaros, no va a seguir el modelo de racionalidad cartesiana. Tenéis que recordar en ese sentido cuáles eran las características, ¿no?, de la razón de los racionalistas, ir a los apuntes, ¿vale? Y lo que vamos a tener aquí es un modelo de razón que ya va a recoger la crítica por ejemplo, hizo Hume, ¿no?, a los límites que podía tener nuestra capacidad de conocimiento. Y entonces lo que vamos a tener ya no es una razón, les decía, dogmática, omnipotente, sino que vamos a tener una razón empírica y analítica. Por lo tanto, no vamos a tener una razón tipo matemático-geométrica como era la cartesiana, donde teníamos verdades seguras, absolutas, una vez que teníamos la evidencia, luego solo teníamos que deducir, ¿vale? Sino que vamos a tener una razón donde no podemos únicamente fingir hipótesis sin más y pensar que con eso ya tenemos todo solucionado, sino que tenemos que aplicar el método experimental. La razón ilustrada, además, fijaos, es una razón crítica, decíamos antes entonces que es una razón empírica y analítica, es una razón crítica en el sentido de que la razón hace una crítica de sus propios límites, o sea, hace un análisis crítico de sus propios límites y descubre que los límites, sus límites, ella misma descubre, autoanalizándose, que sus límites están en la experiencia. Quiero que miren esto de aquí, empírica, experimental, experiencia, ¿ven? Los límites van a estar precisamente ahí, en la experiencia sensible. Por lo tanto, lo que es todo el quehacer metafísico anterior, que lo que hacía era basarse pura y exclusivamente en la especulación, va a desaparecer de un golpe, porque ya se han puesto límites, y los límites de cualquier razonamiento va a estar en la posible contrastación, ¿no?, de lo que se está proponiendo. Obviamente, esta razón crítica a lo que va a llevar es una crítica, una crítica de toda la tradición, ¿vale? Precisamente por los errores, por las supersticiones que conllevaba esta tradición, pero también va a llevar a una crítica de todas las instituciones tradicionales, con lo cual va a ser una razón en ese sentido muy revolucionaria. Y por último, hay que señalar como característica que va a ser una razón autónoma. Ya hemos visto esta idea anteriormente en el texto 1 de la Ciuga, por ejemplo, de Kant, ¿no? Y lo hemos vuelto a señalar en varias ocasiones, una razón autónoma que piensa desde sí misma y que, claro, lo que está, digamos, llevando aparejado es el ser una razón secularizada, una razón que ya no está dirigida por lo sobrenatural, por los designios divinos, ¿no? Y que se reconoce a sí misma con límites y no ve ningún problema en ello. Quiere decir que entiende la razón de los ilustrados
que es la única guía que el ser humano tiene, aunque sea falible, aunque tenga problemas, aunque no pueda dar respuesta a todo, perdón. La racionalidad cartesiana era una racionalidad en ese sentido que podía dar respuesta a todo, era lo que yo decía antes, omnipotente. La razón de los ilustrados es una razón limitada, lo acabamos de ver, esto fue descubierto por el análisis crítico de la propia razón, es una razón limitada, pero es la que tenemos y por tanto es la única guía del hombre. No hay nada más que nos guíe, ¿no? Siendo, como debe ser, acordaros de nuevo, os lo vuelvo a poner, siendo una razón liberada de toda tutela exterior. Si os dais cuenta, estamos terminando con lo que empezamos, que fue con el texto 1 de la Siuga.